a YouTube. Buenas. Sí, se puede poner, la puedo poner en el canal y les envío el enlace para que la revisen. Claro que sí. Bueno, chicos, Eso mejor. sí, tienes toda la razón, Ronald, que hace la sugerencia. Creo que Nicolás también planteaba lo mismo. Entonces, sí, subimos la clase al canal y les envío el enlace para que ustedes lo puedan revisar en detalle nuevamente. Bueno, entonces les decía que vamos a explicar el contenido de la guía, vamos a ponerla nuevamente en nuestra pantalla. Y entonces vamos a revisar algunos aspectos de la misma, de la guía. Ya me confirmaban que la tienen en pantalla, entonces vamos a revisar. Esta es una guía que se basa en dos aspectos muy sencillos, ¿cierto? Vamos a trabajar textos expositivos, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros utilizar los textos expositivos para dar cuenta de información? Para llevar una información que hemos seleccionado, hemos organizado, estructurado y poder expresar ante un público una información concreta, específica, de manera organizada y eficiente. Entonces, el objetivo realmente es apropiarse de las particularidades, no solamente la teoría, sino también la estructura y también el uso real de los textos expositivos. Ese es nuestro objetivo en esta guía. Entonces, dentro de las actividades que plantea la guía, encontramos la actividad 1 que nos invita a leer textos informativos. Esa información está presente en el anexo. Vamos a revisar rápidamente cuál es el anexo 1. El anexo 1 es este, que ustedes encuentran dentro de la misma guía. Y allí nos hacen una ampliación más concreta de lo que es un texto expositivo. Nos habla de que son textos que permiten expresar conceptos de manera objetiva. Importante este tema, este aspecto, cuando hablamos cuando hablamos de objetividad, nos referimos a que, a diferencia de otros textos, ¿cierto? Que pueden tener dentro de su contenido elementos ficticios o subjetivos, aquellos que están sujetos a nuestra interpretación y emoción. Frente a los textos expositivos es muy importante la objetividad, porque se trata de llevar una información sin sesgos, sin desviaciones, sin manipularla, sin desviar, ¿cierto? La información concreta. Se trata de ser muy objetivos, ajustados a la verdad. Es muy importante tener en cuenta esto. Nos dice que el texto expositivo no refleja ni opiniones ni sentimientos del autor. Puede que nosotros, por ejemplo, tengamos una posición frente al tema en mención o el tema específico que estamos desarrollando, pero para no faltar a la objetividad precisamente, se evita involucrar los sentimientos y opiniones del autor para no influir en el objetivo final, que es llevar una información concreta y precisa. ¿Dónde se utilizan estos textos? Generalmente en ámbitos o en espacios académicos y científicos. En este caso, lo vamos a utilizar en un espacio académico de aprendizaje, que es el nuestro. Características ustedes van a encontrar en esos dispositivos. A diferencia de otro tipo de textos a los cuales estamos acostumbrados, ¿cierto? O habituados, como los textos narrativos, los textos líricos y otro tipo de texto. Este es considerado un texto de tipo formal, ¿cierto? Como más serio, más estructurado, y que tiene una intención precisamente de recurrir a la estructuración de textos con un alto nivel de complejidad, puede ser, pero también de seriedad. No porque los otros textos no sean serios, sino que tienen unas funciones distintas. Entonces, es importante
recalcar que es un texto de tipo formal, que generalmente se utiliza para presentar en espacios académicos, ya sean exposiciones de estudiantes o en algún foro o en algún espacio de socialización. Como les decía, puede ser científico o puede ser académico. Por tanto, su formalidad es necesaria. Miren las características, quiero que las revisen ahí. Una de las principales características es precisamente presentar una idea, una teoría, ¿cierto? Una idea sobre un tema específico, una hipótesis, ¿cierto? Una explicación a una situación en específico, puntualmente, o, en este caso, un tema de interés. En este caso de ustedes es un tema que ustedes van a seleccionar. El profe no les va a decir qué tipo de tema es el que ustedes deben realizar o tomar como base, sino que ustedes lo van a decir de acuerdo a sus propios intereses. Vuelve y nos hace énfasis en que no resulta muy relevante la opinión del autor, pero sí la organización y estructuración que haga del texto. A diferencia de los textos argumentativos que tienen también una formalidad y una intención de llegar y de llevar información y de mostrar algunos aspectos o ideas, estos no pretenden convencer al lector, sino llevar una información muy puntual. En cambio, el texto argumentativo pretende convencer, persuadir, lograr un efecto específico de modificación de la conducta o de la opinión de quien lo lee. Este simplemente pretende mostrar una verdad. Se utilizan distintos recursos lingüísticos, ¿cierto? Entonces ahí nos mencionan definiciones o conceptos que vamos a encontrar nosotros dentro de los textos expositivos. Por supuesto, ejemplos que sirven de apoyo para reafirmar la idea que nosotros queremos mostrar. Explicación, reformulación de teorías o explicación en palabras más simples, ¿cierto? Es cuando nosotros simplificamos un concepto a partir de utilizar un lenguaje más sencillo, más asequible a todo tipo de público. También nos menciona que tenemos citas o fuentes de información, que es importante incluirlas dentro de nuestras exposiciones. Si nosotros tomamos una información para utilizarla dentro de un texto expositivo, discúlpeme, van a encontrar ustedes que es muy importante mencionar la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente es la que puede dar también la credibilidad a lo que estamos diciendo y también permite al lector o al observador de en esta exposición recurrir posteriormente a profundizar con base en esa cita o esa fuente de información que nosotros hemos referido para estudio, para análisis. Es importante tener en cuenta también la estructura. La estructura tiene una similitud con la que tiene el texto argumentativo. Sin embargo, hay algunos detalles que difieren. Entonces, podemos recurrir a una organización distinta, ¿cierto? Podemos utilizar, llamémoslo, capítulos o subtítulos para distribuir la información dentro del texto expositivo, pero hay tres elementos o tres partes básicas que no se pueden omitir, ¿cierto? Se pueden modificar la estructura, pero no omitir esas fases del texto. Entonces, se divide en tres partecitas que son la introducción, y por eso les decía que se parece mucho al texto argumentativo, el desarrollo y la conclusión, ¿cierto? En la introducción, a diferencia del texto argumentativo que nos dice, nos presenta una tesis o una idea central que nosotros vamos a defender y a desarrollar, aquí lo que se nos hace es una breve introducción, como lo dice en la parte del texto, es una breve explicación del tema, mencionarlo, ¿cierto? Entonces, en ese pequeño espacio
se hace una alusión muy sencilla, muy básica, para poner en contexto al lector o al observador, pasarle a él qué puede encontrar. En el desarrollo ya viene lo que nosotros llamamos en sí la exposición. Entonces, donde nosotros empezamos a través de una organización, llámese capítulos, temas o un esquema específico, explicar, ¿cierto? La complejidad o todo el contenido variado que pueda tener el tema. Entonces, la parte más de mayor énfasis va a ser el desarrollo dentro del texto expositivo. Y por último, al igual que en el texto argumentativo, ustedes van a encontrar una conclusión, que no es otra cosa que un resumen o una síntesis, perdón, o una síntesis de todo lo desarrollado. Es un pequeño espacio dentro del texto para hacer síntesis. Y una última, no reflexión, porque como les digo, no está la opinión del autor, sino como un pequeño cierre sintetizado de lo que... Los tipos de textos informativos no son, expositivos no son tan variados como en otras formas de texto. En este caso vamos a trabajar dos, que son los divulgativos y los especializados. Los divulgativos tienen un público más extenso, más amplio, y van dirigidos y tienen una variabilidad de tema mucho más amplia también. Entonces, dentro de los divulgativos encontramos que están los textos como los mismos profes recurrimos a ellos para trabajar con ustedes. Están los folletos explicativos y las enciclopedias. Los folletos explicativos generalmente son usados por entidades o públicas o privadas para dar a conocer información, ya sea tipo comercial o información de interés general. Por ejemplo, se puede utilizar el folleto en las entidades o instituciones de salud para promover una campaña de vacunación o una campaña de atención a primera infancia o al adulto mayor. Entonces ahí es donde tiene o cobra validez el uso del texto expositivo divulgativo específicamente a través de un folleto, por ejemplo. Y en este caso, cuando hagamos el ejercicio de aplicación, ustedes van a específicamente utilizar el texto divulgativo dentro de los dispositivos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio en que ustedes van a poner en práctica lo aprendido, aplicado en un texto muy concreto. En este caso, un folleto es el que van a hacer, ya les estoy adelantando la actividad. Y los textos especializados ya tienen un público más reducido, tienen una complejidad, una dificultad temática más dirigida a aspectos más científicos y académicos que, por supuesto, reducen el número de interesados en el tema. Entonces, allí encontramos las monografías, que es una forma de trabajo de investigación, llamémoslo así, o de rendir cuenta de un trabajo de investigación. Ahora es muy común que en los trabajos académicos en las universidades, cuando usted finaliza su proceso académico, debe desarrollar o elaborar una monografía y a través de ella exponer ante sus compañeros y sobre todo ante su maestro y asesor de grado el trabajo de investigación. Allí encontramos textos legislativos, en otras palabras, encontramos las leyes, ahora que están de moda las reformas, las leyes, los decretos. Entonces esa es una forma de utilizar los textos expositivos, es la forma en que se exponen o se muestran las leyes al público. Y por supuesto las tesis doctorales o tesis de grado cuando estamos en procesos académicos. Todo hasta ahora podría parecer, ustedes dirían, profe, pero eso tiene mucho, es como muy complejo, ¿cierto? Yo pensé que los textos expositivos eran más fáciles. Pues sí, son fáciles. Lo que pasa es que
se trata de verlos a la luz del texto especializado y también del texto que regularmente por ahora estamos utilizando nosotros, o vamos a utilizar en este caso, que es un texto de tipo escolar, tipo folleto divulgativo, pero no significa que no podamos elaborar textos especializados. En este caso vamos a hacer un ejercicio con el texto más sencillo para ir luego ganando en habilidad para el desarrollo de exposiciones que son muy importantes. ¿Qué tipo de recursos puedes utilizar el estudiante, en este caso ustedes, para desarrollar su texto? Entonces aquí nos dice que hay varios recursos. Como nos mencionaba arriba en el encabezado están las definiciones, los ejemplos, las comparaciones y, por supuesto, algo muy importante a la hora de hacer textos expositivos son los gráficos e imágenes que son elementos de apoyo muy útiles cuando tratamos de dar una información que requiere cifras, que requiere mostrar una imagen de apoyo, que requiere una ilustración gráfica de lo que estamos diciendo. Entonces también es de gran importancia y valor. Este es el anexo 1 que tiene que ver con todo lo que es teoría, con todo lo que es la teoría. Entonces, primera actividad, leer con atención la información teórica de este anexo 1 que acabamos de revisar. Luego, observar atentamente un video complementario que se llama los textos expositivos. Eso lo vamos a hacer justo ahora. Sin embargo, ustedes pues lo van a tener allá a su disposición, ahí en la guía, como lo pueden ver aquí resaltado y señalado con la flechita, aparece el enlace en el cual van ustedes a encontrar el video. Es un video corto, pero muy puntual y que muy didáctico, muy fácil de entender. Hago una aclaración en la guía, y es que para los estudiantes que no tienen la posibilidad de observarlo, ¿cierto? De verlo, de ver el video, de oír el audio, porque pues están en zona de difícil cobertura o simplemente no tienen acceso a la internet, toda esta información ya la hemos observado en el anexo 1. No hay información distinta o de mayor complejidad, sino simplemente son complementarios. En otras palabras, para nosotros es una alternativa, una posibilidad, y para los que no tienen, pues simplemente se recurre al anexo 1, que no le limitas y le brinda la información, obviamente, escrita, no con la dinámica que nos da el video, pero es la misma. Listo, entonces vamos a hacer la segunda actividad. Vamos a revisar el video y allí ustedes después me comentarán si hay alguna duda frente a las generalidades del texto expositivo. Lo que estamos haciendo es generalidades, ¿cierto? Porque ustedes muy juiciosamente van a hacer una lectura nuevamente, individual, detallada de su guía de trabajo y, por supuesto, van a tener abiertos los canales de comunicación vía WhatsApp o en las reuniones para que hagamos las preguntas necesarias sobre los textos expositivos. Entonces, vamos a ver en este momento, si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir esta pantalla para plantearles, para compartirles nuevamente, pero ya el video que está planteado allí. Es un video lo más de cortito, pero muy interesante. Me confirma, por favor. Hola, bienvenidos. En este video... ¿Tienen audio y video en pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Ok. Vamos a hablar de los textos unidos. En este video vamos a hablar de los textos expositivos. Tenemos textos narrativos, científicos, literarios y expositivos. Un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. En un texto expositivo se muestran de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades.
Son textos con información real, por eso es necesario que el autor recopile información veraz y confiable, por lo cual no se tiene que dar una opinión. Podemos encontrar textos expositivos en libros como las enciclopedias o en las revistas científicas. Veamos sus características. Poseen una función referencial o informativa. Tienen la intención de informar. La información puede ser amplia y especializada. Se redacta en tercera persona. Él, la, los, las. Se organiza con títulos y subtítulos. Utiliza descripciones de eventos o procesos. Utiliza nexos. En los textos expositivos se utilizan nexos que tienen como función unir enunciados o partes de un texto, por ejemplo, para señalar el orden de las ideas, explicar una causa o una consecuencia. Veamos la estructura del texto expositivo. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Introducción. El texto se inicia con una breve presentación del tema, dando a conocer el propósito del autor y los aspectos a desarrollar. Aquí se despierta el interés del lector. Desarrollo. Parte del texto que explica, describe y ejemplifica con ideas principales y secundarias. Los subtítulos. Conclusión. Corresponde al cierre del texto, donde se resume la información. Existen dos tipos de textos expositivos, los de carácter divulgativo y de carácter especializado. Los de carácter divulgativo no requiere de conocimientos previos, tiene pocos tecnicismos, tiene información objetiva y se dirigen a públicos amplios y heterogéneos. Los textos de carácter especializado son textos más complejos, tienen un vocabulario técnico y especializado. Se dirigen a públicos concretos. Ahora te voy a mostrar unos ejemplos de textos expositivos. Ahora que ya conoces esta información, ¿de qué tema harás tu texto expositivo? Escríbelo en los comentarios. Bien, como usted lo habrá notado, el video realmente es una síntesis o es una forma distinta de mostrar lo que ya habíamos visto en nuestra guía. Entonces no hay mayor novedad, pequeños detalles que van a encontrar ahí diferentes, pero en su mayoría es lo mismo que aparece en nuestra guía de trabajo. Voy a hacer un pequeño pausita para lo siguiente. Anoche estaba revisando por ahí la última información acerca de la presentación de la prueba Saber ICFES de este año y encontraba que fue pospuesta un mes. Se modificó la fecha, se aplazó por un mes, pasó a la primera semana de septiembre
Entonces, de todos modos, le vamos a confirmar y a revisar fechas y todo para que ustedes estén como claros en eso, pues debido a todas las dificultades que se han presentado, llámese de orden público, del paro nacional, de las dificultades de preparación de los estudiantes y todo lo demás, pues el Ministerio de Educación y el ICFES han optado por posponerla durante un mes la presentación de la prueba, pero hay que seguir trabajando con base en ello, ¿no? Hay que seguirnos preparando para llegar al punto de presentación con las mejores herramientas de resolución. Entonces quería recordarles esa información, aunque supongo que ya les habrán comentado sus directores de grupo. Entonces, ya revisamos este video de la actividad 2 acerca de los textos expositivos y ahora sí vamos a lo que más pues compete a ustedes a la hora de tenerlo en cuenta para presentar sus actividades. Entonces, el punto 3, o la actividad 3 dice que con base en la información teórica y la asesoría, o sea, el acompañamiento que yo haga de ustedes en estos encuentros, vamos a diseñar, digo vamos porque voy a estar con ustedes ahí apoyándoles con sus sugerencias respectivas, una exposición de tema libre o si ustedes quieren concertarlo conmigo, dialogarlo, proponerme, lo pueden hacer. O sea, o yo les puedo sugerir temas, más no es imposición. Finalmente son ustedes quienes toman la decisión de realizar o de decidir el tema, ¿no? Dice, tema libre cumpliendo con requisitos básicos de indagación. Quiero señalarlos aquí primero, disculpen. Los resalto porque son necesarios, es necesario resaltarlo. Tener en cuenta estos aspectos. Indagación, clasificación y selección de información, apropiación teórica, organización en esquemas e imágenes de apoyo. ¿Qué quiere decir todo ello? Recuerden que para poder realizar una buena exposición, recuerden que los textos expositivos se pueden escribir a manera de documento, pero también se pueden organizar a través de una presentación para realizar una exposición en la cual el estudiante es el protagonista y se apoya en el texto expositivo. Entonces, la exposición no es solamente pararse frente a un público y hablar de un tema designado o elegido, sino que requiere un trabajo previo en el cual realmente se convierte toda esa información en un texto expositivo organizado de distintas formas. Entonces, lo primero es, el primer requisito para hacer una buena exposición, que es el ejercicio que vamos a hacer, es indagar, ¿cierto? Investigar, buscar información. Como ya ustedes habrán decidido, entonces para ese momento habrán decidido el tema sobre el cual quieren exponer, pues entonces previamente deben hacer una indagación profunda, ¿cierto? Buscar toda la información requerida y necesaria sobre el tema para tener muchas herramientas, muchas alternativas a la hora de organizar nuestra información y que la exposición sea lo más completa posible. Luego de indagar, como siempre en el proceso de indagación vamos a encontrar información en diversas fuentes, en videos, en textos, en presentaciones, en trabajos de otras personas. Entonces lo que vamos a hacer es, después de buscar toda la información, vamos a clasificarla. Vamos a decir, esta me sirve, esta no, esta es información gráfica, esta es información textual, esta es información teórica, esta es imagen de apoyo, clasificarla, ¿cierto? Y luego seleccionar la que vamos a utilizar y desechar, en el buen sentido de la palabra, o sea, no tener en cuenta el resto de la información. Cuando ya hemos hecho eso, pues ya tendremos información clasificada y seleccionada, y luego viene el más importante, apropiarnos de la información, ¿cierto? Es revisarla, leerla, si es necesario, pues entonces ahí tendremos que hacer, ponernos de acuerdo, porque esta es una información que puede servir de apoyo no solamente para el momento de la exposición, sino para futuras ocasiones, porque generalmente nosotros escogemos temas que no solamente utilizamos una vez, sino que a futuro nos sirven de apoyo. Entonces es importante hacer
clasificación y tener bien definido la información. Entonces, luego sí, esa apropiación teórica no es otra cosa que es leerla, revisarla en detalle. Si es un video, hay que verlo. Si es una lectura, hay que hacer la lectura porque si no, nos perdemos de la información. Cuando ya tenemos la apropiación, significa que yo ya puedo decidir cómo, cuándo y en qué estructura utilizar para llevar esa información al profesor o a la clase o al encuentro que tengamos destinado. Cuando ya nos hemos apropiado de la información, entonces pasamos a la siguiente fase, que es la de organización en esquemas. Entonces ahí es cuando empezamos a recurrir a lo que nosotros denominamos organizadores gráficos. ¿Qué es un organizador gráfico, chicos? Ustedes que están allá y que son tan juiciosos, tan organizados. ¿Qué será un organizador gráfico? ¿Y para qué sirve? ¿Quién me podría contar? ¿Qué mecanismo o qué ayudas utilizan ustedes para hacer sus exposiciones? Eso es como un mapa de conocimiento, profe. ¿Algo así? Exacto. Sí, señorita. Los organizadores gráficos son ayudas o herramientas de organización de información que son muy útiles para cuando nosotros vamos a exponer. Entonces, dentro de ellas está la clásica, la cartelera, ¿cierto? Es como dicen, eh, la que nos salva siempre, cuando no hay energía, cuando no hay, entonces nosotros decimos, la única que me salva y que siempre va a estar ahí es la cartelera. Esa es la primera, ¿cierto? Alguien decía, pero profe, ya ahora tenemos internet, tenemos aplicaciones, tenemos ¿cierto? Una herramienta como es el PowerPoint, una aplicación o como Prezi y otras tantas que sirven para diseñar mm, esquemas muy bonitos, introducir videos, imágenes. Pero resulta que cuando se trata de exponer, no siempre tenemos a la mano lo que nosotros quisiéramos tener. Y puede ocurrir que para nuestro estudiante o nuestro grupo de trabajo haya mucha dificultad para la internet, ya porque eso no se tiene conexión, por muchas cosas, y termina siendo la cartelera la que al final nos salva y nos representa el organizador gráfico más útil. Pero, como les digo, encontramos una presentación en PowerPoint, es un organizador gráfico interesante. Podemos hacer mapas conceptuales que podemos utilizar como parte de la presentación y de los organizadores gráficos. Por supuesto, podemos utilizar imágenes de apoyo. Por ejemplo, si vamos a hacer una exposición sobre un tema relacionado, digamos, con un aspecto científico, un órgano que queremos describir y mostrar. Entonces, esa imagen es muy importante porque nos muestra diferentes partes de ese órgano que queremos mostrar. Entonces, las imágenes de apoyo son muy necesarias en la medida que aporten a la exposición. Y el organizador gráfico es indispensable porque le ahorra o le permite tener como una hoja de ruta al expositor. Llamémoslo así, quien tiene como ayuda o como organizador gráfico un mapa conceptual, tiene una inmensa ayuda porque lo que tiene es toda la información relativa a su tema puesta en un esquema y lo que tiene que hacer es explicar cada uno de esos elementos que ha colocado en el organizador gráfico. No necesita ni siquiera aprenderse el orden de memoria, sino que va a recurrir a apoyarse en la organización que le ha dado previamente a la información y lo que hace es profundizar en ella a partir de la apropiación y de la interiorización, disculpen, que han hecho de la información, de la parte teórica. Entonces, eso es clave, tener en cuenta esto. Esos organizadores gráficos son muy importantes y yo quiero hacer claridad frente a eso. Necesariamente no tiene que ser ¿en qué? En PowerPoint o en alguna aplicación. Si su único recurso viable, el que más le favorece es la cartelera, es muy importante que tenga en cuenta que si va a grabar un videíto mientras expone, pues que debe la cartelera estar ubicada en un lugar
donde haya suficiente luz para que la información que está allí sea visible, no hacer la toma desde muy lejos para que la información en la cartelera se vea en el video. Y si por el contrario va a tomar fotos de él, entonces que toda la información que usted envíe de esa cartelera esté bien visible, que sea pues, de fácil lectura para el profe. Y entonces, ¿cómo apoyan ustedes? Pues si envían una foto, van a tener que enviar un audio donde profundicen más sobre la cartelera, porque la cartelera en sí, por sí sola, no es una exposición. Entonces, ahí sí hay que agregarle los audios de explicación y profundización para aquellos que tienen la dificultad de conectividad permanente. Bueno, entonces ya sabemos que la primera actividad o trabajo a entregar por parte de ustedes es una exposición. Pregunta clave frente a eso. ¿Las exposiciones tienen que ser grupales o individuales? Lo ideal es que sean grupales, y cuando digo grupales no es que les esté diciendo que tienen que necesariamente reunirse a hacer el trabajo, porque recordemos que estamos en medio de una pandemia y estamos tratando de conservar el distanciamiento necesario, prudente, pero como ya la tecnología nos ayuda mucho, pues ustedes perfectamente pueden seleccionar información, intercambiarla a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, y el que tenga la mayor habilidad de desarrollar actividad, organizar o de estructurar los organizadores gráficos o las ayudas, pues será la persona que finalmente estructure y organice los datos en una presentación. Entonces, no necesariamente tienen que reunirse presencialmente para poder hacer la cartelera, sino que pueden distribuir responsabilidades, hacer la investigación, reunir la información, luego seleccionar, ponerse de acuerdo, una pequeña videollamada en la cual acuerden y lleguen a conclusiones y decidan cómo hacer su trabajo. Y finalmente pueden, en un encuentro como este, pueden realizar su exposición. Ustedes me envían o yo les habilito el compartir la pantalla para que ustedes coloquen en su exposición y van participando desde allá, cada uno desde su casita, y van haciendo la exposición. ¿Por qué no les digo que la hacemos en presencialidad? Porque infortunadamente para mí todavía no puedo retornar a la presencialidad, o sea que voy a seguir acompañándolos al menos mientras lo que resta antes del periodo vacacional lo voy a hacer a través de este medio virtual, y espero, pasado el periodo vacacional, ya al menos con mi primera dosis de vacuna y con una recuperación de unas afectaciones de salud que me han dado muy fuerte últimamente, entonces poder estar en plenitud de condiciones para trabajar con ustedes allá en la presencialidad. Por ahora, entonces, como les digo, yo no voy a entrar en la alternancia, voy a estar desde la virtualidad al menos durante los próximos 15 días, mientras logro recuperarme en totalidad para poder trabajar con ustedes y como ustedes se lo merecen. Bueno, entonces, ¿cuántas personas pueden integrar los grupos para exposiciones? Máximo 4. Y si alguien, por ejemplo, dice, profe, es que yo vivo en el campo, yo me conecto así, pero no, creo que se me facilita más trabajar solo o sola, entonces no hay problema. Me avisan con tiempo, ¿cierto? Me dice, profe, yo voy a trabajar solo, entonces yo tengo en cuenta para saber cuántos grupos de exposición tengo. Lo ideal es trabajar en grupo porque permite hacer equipo y aprender más en el proceso de preparación de la exposición. Sin embargo, las exposiciones individuales también son válidas y si está bien hecha, por supuesto que, que cumple con la función inicial, que es mejorar nuestras habilidades en la exposición temática, ¿no? Luego viene la actividad número 4 y dice que a partir de la información argumenta de manera oral frente a tus compañeros y maestro apoyándote en el organizador gráfico diseñado. O sea, realmente este es el espacio que les digo de exposición. Primero era elaborarla. Toda esta primera parte del punto 3 es elaboración. El punto 4 es exposición, ya sea a través de cartelera, diapositiva o de un video complementario. Entonces, ahí nos dice que tengamos en cuenta los pasos sugeridos en el anexo 2. Entonces, si ustedes me permiten, yo les voy a mostrar el anexo 2 y hay unos pasitos muy sencillos. En el anexo 2
Dice pasos a tener en cuenta para una buena exposición y nos da 7 pasitos. Y todos tienen que ver sobre todo con nuestra habilidad para controlar nuestras emociones a la hora de expresar lo que pensamos y lo que queremos decirle al público. Entonces, primero ellos tener confianza, ¿cierto? Tener claro que si he preparado, si he investigado, si he leído, pues yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? El segundo paso es conocer al público, ¿cierto? Si ustedes van a diseñar una exposición para su profe y para sus compañeros, deben tener en cuenta que la exposición y el tema que ustedes seleccionen debe interesarnos a todos. O sea, debemos aprender a conocer el público para poder seleccionar el tema. Porque si seleccionamos un tema que solamente le interesa al profe, pues puede que el profe esté allá muy concentrado, pero sus compañeros no les va a interesar mucho e incluso se pueden retirar o ni siquiera le prestan atención a la exposición. Entonces, debe ser de interés común. Como tercer paso, investigar a fondo el tema, ya lo habíamos hablado allá, es importante esa investigación. No podemos improvisar porque la improvisación, las cosas no salen bien. Organiza la exposición, que es lo mismo que hablábamos allá, de estructurarla, organizar, tener en cuenta todos los elementos. Otra que es muy importante, escribe tu discurso. Si ustedes decidieron que van a trabajar en equipos de A4 y decidieron distribuir diferentes partes de la exposición, pues deben preparar como ese discurso previamente, escribirlo y repasarlo, ensayarlo, para que cuando ustedes vayan a empezar a explicarlo, no vayan pues a caer solamente en la lectura de una diapositiva o una cartelera, sino tener aspectos que profundizar o ampliar, no solamente a partir de lo que proyectemos una lectura solamente, porque leer carteleras o diapositivas no es exponer, ¿cierto? Es leer texto expositivo más no exponer. Entonces es importante que ustedes lo escriban primero, lo ensayen, lo desarrollen. Si es necesario, ustedes están leyendo su texto, pero también dicen, aquí cabe otra afirmación, otro aspecto que yo quiero aportar, pues lo hacen, ¿cierto? Porque de eso se trata, la exposición. Luego dice que hay que preparar la voz. Y eso sí que saben ustedes y sé yo, que cuando a veces no hidratamos bien la garganta, nos suele jugar malas pasadas y en la exposición es cuando nos aparecen los famosos gallos que nos salen y nos hacen quedar un poquito mal porque no hemos preparado lo suficiente nuestra voz, no hemos hidratado, no hemos como estado listos para hablar durante tanto tiempo y nos falla la garganta y la voz. Y por último, adecuar nuestra presentación personal, ¿cierto? Y esto va para la presencialidad y para la virtualidad. Si nosotros vamos a hacer un ejercicio de exposición y tenemos que activar nuestra cámara, entonces, por supuesto, ya vamos a salir nosotros allá con nuestro peinado bien apropiado, si no tenemos el uniforme, pues al menos un atuendo apropiado para la clase, para vernos bien, y omitir algunos detalles que puedan distraer la atención del público, ¿cierto? Entonces, si yo voy a utilizar un atuendo bastante llamativo, muy particular para la exposición, puede que se fijen más en mi ropa que en lo que estoy diciendo. Entonces, también es muy importante eso. Entonces, en cuanto al anexo 2 que allí mencionan, disculpe que vuelva y los ubique por acá, es tener en cuenta eso para la hora de la exposición. En el quinto punto o aspecto de la guía dice, redacta un texto expositivo individual de tipo divulgativo. El anterior era grupal o individual en la medida que ustedes decidan cómo hacer su exposición. Y este sí es totalmente individual. O sea que por cada uno de ustedes habrá un folleto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es averiguar y profundizar sobre lo que es un folleto. En nuestro próximo encuentro vamos a revisar ejemplos de folletos. Y teniendo en cuenta la estructura y las características de ese folleto, entonces ustedes van a elaborar uno. El folleto puede hacerse a manera como de una sola hoja o puede hacerse a manera de plegable también. También cumple la función de texto expositivo. Entonces, pueden hacer un plegable, ese tipo de acordeón, como lo llamamos nosotros, en los cuales combinan imagen e información y pueden tener en cuenta, por ejemplo, como temática para él,
una campaña de divulgación asociado a la prevención o a las normas de autocuidado en pandemia o para prevenir el contagio del COVID. Un ejemplo, es un simple ejemplo, pero también lo pueden hacer para divulgar un evento deportivo, un acto cultural, un proceso formativo, por ejemplo, si usted trabaja o está en el SENA y de pronto dice, es que en el SENA estamos haciendo una actividad de tal, entonces el folleto usted lo puede hacer relacionado con el tema que está trabajando en el SENA, pero que le puede servir de interés a los demás compañeros, ¿cierto? Entonces pueden apoyarse en algo que ya vienen haciendo para no hacer doble investigación para el folleto. Entonces simplemente toman una información que tienen ya y la distribuyen y la organizan en el folleto. Recuerden que la exposición es un tema distinto al del folleto, porque esto es grupal y esto es un trabajo individual. Y por último, dice punto 6, pon en práctica tus aprendizajes resolviendo la actividad propuesta en el anexo 3. Ahí, si eso también es individual, nuestro anexo 3 es un texto expositivo, ¿cierto? Texto expositivo que se llama Las zapatillas de deporte y que al final tiene unos interrogantes para verificar si nosotros hicimos un buen proceso de lectura. En otras palabras, esta es casi que el equivalente a nuestra prueba saber, ICFES, pero esta no es ICFES, esta es una prueba PISA, una prueba que mide las habilidades de lectura de nuestros estudiantes, pero a un nivel aún mayor de dificultad que la prueba saber, o busca profundizar más en los procesos de lectura. Entonces, ahí les cuento, chicos, esa es en sí nuestra guía de trabajo, es lo que debemos hacer, es lo que vamos a hacer, y espero pues que ya con esta explicación un poco más amplia, más extensa, pues nos permita que el trabajo sea más fácil para ustedes y que yo pueda hacer un apoyo más eficiente para su proceso de desarrollo y apropiación del texto expositivo. Entonces, en sí, eso era lo que íbamos o queríamos desarrollar en nuestro trabajo de hoy. Como les decía, ya tenemos grabado nuestro encuentro, entonces les voy a compartir el link. Incluso si ustedes ingresan nuevamente a ese espacio, al grupo, pues, donde ingresan ustedes a la reunión como esta que ingresaron hoy, en ese mismo espacio que está creado ahí, al cual ustedes hacen parte de ese grupo, ustedes pueden reingresar ahí y van a encontrar que allí en ese espacio donde quedó, donde está el chat de la reunión, donde está pues el espacio, el banner, la barrita de acceso a la reunión, está también durante 20 días más o menos queda habilitada la grabación de esta reunión. Ustedes pueden ingresar por ahí o ingresar a través del link que les voy a enviar en el día de mañana, mientras que hoy hago el proceso de cargue del video al YouTube, al canal, y luego les envío el enlace para que ustedes puedan ingresar sin ninguna dificultad y observarlo cuantas veces sea requerido el video de nuestra clase de hoy. Entonces, pues ahí tenemos varias alternativas, ¿no? Chicos, preguntas, sugerencias, propuestas para este trabajo, sobre todo a la conformación de los grupos o las presentaciones individuales. Es importante que ustedes me expresen sus opiniones o sus dudas o sus sugerencias para en este aspecto, en este sentido. Entonces los escucho, damas y caballeros. ¿Tienen preguntas sobre los temas que vamos sobre qué tipo de temas pueden utilizar o sobre alguna duda que tengan sobre los grupos de trabajo o los tiempos para manejar también? Profe, más o menos, ¿cuándo se estaría empezando a exponer el primer grupo o algo así? ¿O para qué fecha más o menos tendríamos que tener listo todo? Nosotros tenemos, posterior a esta, 2 semanas más, ¿cierto? Antes de salir al periodo vacacional. Entonces, las exposiciones se darían en la última semana antes de salir a receso, después del 10 de junio.
porque antes estamos en el proceso de elaboración y de revisión de los trabajos que ustedes van avanzando, de las asesorías que les voy a hacer en los encuentros. Entonces, pues, si empezamos la otra semana, sé que es prematuro y ustedes van a ponerse a correr y no quiero que corran, sino que hagan su trabajo bien hechecito. Entonces, ¿más preguntas? Entonces sería después de la última semana antes de salir a receso estudiantil. Ok. ¿Más preguntas sobre el tema de conformación de los grupos? ¿No tienen preguntas? No, profe, creo que no. ¿No? ¿Hay alguien que quiera realizar la exposición de manera individual porque se le dificulta hacerlo de manera grupal? Lo digo por quienes de pronto no tienen una estabilidad muy fácil de trabajar de la conectividad y a veces no quieren de pronto tener ese problemita. Quieren de pronto hacer la exposición individual pues para no depender todo el tiempo de que de pronto vaya a presentar un problema de conectividad justo cuando está exponiendo en grupo. Entonces dice, de pronto yo expongo solo, que si se presenta algún problema puedo volverlo a hacer y no afectar al grupo. Sin embargo, yo requiero que, por favor, me confirmen quiénes son los estudiantes que van a exponer individualmente y quiénes son los integrantes de los grupos, ¿vale? Eso lo hacen a través del grupo de WhatsApp, me van enviando la información para yo tener claro y así programar cuántas exposiciones realmente vamos a tener y distribuirlas dentro de los espacios que tenemos de los encuentros. Entonces sí es importante que me hagan saber eso. Pues en el transcurso de esta semana, ya para la otra semana ir organizando pues el cronograma de las exposiciones y los espacios también de asesoría a los grupos. Bueno, chicos, entonces ya se nos acaba el tiempo de Profe, nuestro encuentro. Sí, cuéntame, Jessica. ¿de cuántas personas por grupo? Máximo 4, pues para que les sea más fácil organizarse. Ah, bueno, señor. ¿Listo? En el caso tuyo, Jessica, no sé si piensas reunirte con más compañeros o piensas trabajar, pues se le facilita en el caso tuyo y el de Natalia, pues trabajar juntas, ¿no? Podrían hacer una exposición de 2, trabajar como equipo, o si ustedes consideran y tienen un buen grupo de trabajo, pues lo pueden hacer también con más integrantes, ¿no? Pues, yo les sugeriría que sí, que como están en el mismo lugar y comparten más tiempo, pues pueden preparar con mayor eficiencia la exposición las dos. Pero pues eso lo No, deciden profe, finalmente pues yo voy a ustedes. ver si la hago con Eva, porque ella como ya está acá en la casa mía. Ah, perfecto, la pueden hacer las 3, no hay problema. Parece perfecto y se apoyan allá con Eva. Me alegra mucho que esté allá contigo y, y estén acompañaditas y se ayuden mucho. Ah, bueno, perfecto. Entonces, a través del grupo quedamos pendientes para cualquier novedad, cualquier pregunta, cualquier apoyo que necesiten con el mayor gusto. Entonces, solamente me resta pues desearles un feliz resto de día. Cuídense mucho y pues que terminen de pasar un buen resto de día. Profe, Señor. no se le olvide